Buenas tardes, soy Patricia Corona, editora general de Ediciones UC, y les doy la bienvenida a esta tercera versión del Festival de Autores FAS, organizado por la Corporación del Libro y la Lectura, a través de los sellos editoriales que la integran y Seguros Sura. El FAS busca abrir nuevos espacios de encuentro entre los escritores y sus lectores. Y en este contexto especial en el que aún enfrentamos la pandemia del coronavirus, creemos más importante que nunca mantener vivo este vínculo. Por eso, este año el FAS lo viviremos de manera 100% digital, que es la nueva forma de mantenernos cerca. En esta ocasión, nos juntamos para presentar el libro publicado por Ediciones UC, Ética aplicada de la medicina hasta el humor, de los autores Mauricio Correa Casanova y Adela Cortina. Este libro reúne trabajos sobre distintos ámbitos de la ética aplicada, como la ecología, la biomedicina, la empresa y la salud, y también de otros más novedosos como la ética de la ciudad, la neuroética e incluso el humor. Quisiera muy brevemente presentarles a quienes ven en pantalla. Saludo con mucho gusto al autor Mauricio Correa, quien es doctor en Filosofía por la Universidad de Valencia, España, y profesor asociado de Ética Aplicada del Instituto de Filosofía de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Asimismo, es editor en jefe de Veritas, revista de Filosofía y Teología, y coordinador de la Red Latinoamericana de Éticas Aplicadas. Junto a él están quienes comentarán esta obra: Olof Page, decano de la Facultad de Filosofía UC y doctor en Filosofía de la Universidad de Pisa, Italia, y Mariano de la Maza, ex decano de Filosofía de la misma universidad y quien participó en la incorporación de las éticas aplicadas en esta institución. Les agradezco mucho a los tres que estén hoy con nosotros. Y antes de empezar, les recuerdo que el lanzamiento tiene una duración de 45 minutos y que el nuevo libro ya está disponible tanto en la web de la editorial, www.ediciones.uc.cl, en librerías del país y también en el stand dentro de la plataforma del FAS. Esperamos que lo disfruten. Mariano, te dejo la palabra. Muchas gracias, Patricia. Muchas gracias a Mauricio también por invitarnos a presentar este libro tan interesante. Voy a comenzar a hacer una pequeña historia a propósito de que este libro es publicado en Ediciones UC y de la mención que hizo Patricia acerca de la incorporación de las éticas aplicadas en la Universidad Católica. Puedo contar que las éticas aplicadas comenzaron a dictarse por la Facultad de Filosofía a partir del año 2009. El primer curso de ética aplicada fue un curso de ética para ingenieros. En ese tiempo el decano de filosofía era el profesor Luis Flores, yo era director académico y asumí posteriormente como decano el 2010, y después de un éxito inicial de la ética para ingenieros se fueron incorporando otras carreras, la ética de la agricultura, la ética agrícola y forestal, ética de la arquitectura, de la ciudad, del paisaje, ética para constructores civiles, ética para geógrafos, ética, economía y empresa, ética profesional en estadística, etc. Y esta tendencia sigue ahora con el actual decano, el profesor Olof Page, que va a hablar un rato más, ¿no es cierto? De manera que hay una continuidad en esta línea de cursos que ofrece la Universidad Católica y particularmente el Instituto de Filosofía, de cursos de ética aplicada. ¿Por qué lo hacemos? Originalmente teníamos cursos de ética para la formación general de todos los alumnos de la universidad, pero en conversación con los alumnos y también pensando en el servicio que la universidad tiene que prestar a la sociedad, particularmente a la búsqueda de consensos, lo que el rector actual, Ignacio Sánchez, llama la vocación pública de la Universidad Católica, ¿no es cierto?, a la que le ha puesto mucho énfasis y ha empujado con mucho empeño. Entonces hemos visto la necesidad de ir proyectando estos cursos, y uno de los resultados de esta proyección es justamente el libro que ahora estamos presentando. Actualmente también está en proyecto en la Universidad Católica un centro de éticas aplicadas, ¿no es cierto?, que va a profundizar aún más en el marco del actual decanato del profesor Page esta línea. Ahora, para ver la importancia y para comprender mejor de qué se trata exactamente lo de las éticas aplicadas, quizás hay que partir primero por algunas aclaraciones terminológicas, empezando por el mismo concepto de ética y hasta qué sentido tiene hablar de una ética aplicada, ¿no? Normalmente, en el uso cotidiano, se habla de ética y se habla de moral en un sentido que suele coincidir. De hecho, etimológicamente, tienen un origen semejante. Ética viene del griego, moral viene del latín, y en ambos casos de lo que se trata es del carácter de las personas, el carácter que se forja a partir de acciones, de hábitos, y también las costumbres que son justamente las que van contribuyendo a modificar el carácter para bien, en el sentido de la ética, o bien para mal cuando falta la ética, cuando no hay una aplicación ética adecuada. Entonces, tenemos que ética en general
tiene que ver con el carácter y se puede usar como sinónimo de moral, pero normalmente, y así lo hacen la mayoría de los autores de este libro, reservan la palabra ética más bien para hablar de la filosofía sobre la moral. Entonces se reserva la palabra moral por un asunto convencional, no es que sea necesario hacerlo así, pero se reserva la palabra moral más bien para la conducta moral de las personas, para la vida humana, ¿no es cierto?, que tiene una condición moral indiscutible, ¿no es cierto? Todos los hombres tenemos obligaciones, tenemos ciertos valores, buscamos realizar ciertos bienes, y en la medida en que la vida humana digamos, implica todos estos aspectos, es una vida moral. Y la ética se usa como palabra más bien para reflexionar sobre la vida moral. Entonces, ¿de qué manera puede la filosofía reflexionar éticamente sobre la vida moral? Bueno, básicamente de tres maneras. Por un lado, aclarando los aspectos de la vida moral, ¿no?, de la conducta moral, aclarando, por ejemplo, en qué consiste el hecho moral, y cuáles son los rasgos característicos principales de la vida moral, cuáles son los conceptos o las categorías fundamentales, conceptos como la libertad, la conciencia moral, el deber, la virtud, la ley, los valores, las virtudes, todo eso requiere aclaración, y esa aclaración la proporciona la ética. En segundo lugar, la ética también proporciona fundamentación, razones, ¿no? No basta simplemente con aclarar en qué consiste la obligación moral, por ejemplo, sino que también hay que fundamentar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuáles son las razones para considerar que determinadas conductas o determinados valores o determinadas virtudes, digamos, tienen que ser cultivadas y qué es lo que hay que evitar? Entonces, una fundamentación es una segunda tarea de la filosofía moral, a la que llamamos ética. Y en tercer lugar, aplicar, ¿no es cierto? Se trata de que los valores, los principios, no sean simplemente conocidos, fundamentados, aclarados, sino que se apliquen. Entonces, la ética en general tiene una función de aplicación y uno de los aspectos que tiene que ver justamente con la aplicación es la ética aplicada. Aquí hay una cierta discusión. Hay autores que dicen, bueno, ¿para qué vamos a hablar de ética aplicada si la aplicación es algo inherente a la ética como tal? La ética es algo que se aplica a la vida, que se aplica a las costumbres morales de los hombres y de las mujeres. Entonces, hablar de una ética aplicada parece que fuera redundante, parece que fuera como hablar de filosofía aplicada. Entonces, pero en realidad, lo que se quiere decir cuando se habla de una ética aplicada, no es solamente lo que toda ética supone, que es aplicación, sino que apunta a los ámbitos, a las esferas específicas en que la ética se puede ejercer, se puede realizar. Entonces, la ética tiene posibilidades de realización en el ámbito de la medicina, en el ámbito de la economía, en el ámbito de las profesiones, en el ámbito de, bueno, ámbitos nuevos que se han ido descubriendo ahora, como la ética, la neuroética, etcétera. De eso vamos a hablar más adelante. Entonces, cuando hablamos de ética aplicadas, estamos hablando justamente de formas específicas de la ética, ¿no?, de formas particulares en que la ética, que siempre es aplicada, se realiza de una manera peculiar. En ese sentido, las éticas aplicadas, en plural, son una serie de éticas o ámbitos particulares de la ética. Ahora, el término ética aplicada como tal se empezó a usar en el siglo pasado, hacia la década de 1970, cuando los filósofos que se dedican a la ética y otros académicos cercanos al tema comenzaron a enfrentar los graves problemas morales, de conducta moral, de vida moral en la sociedad y en las profesiones, especialmente problemas que surgieron al comienzo en el ámbito de la medicina, en el ámbito de los negocios, ¿no? Ejemplos, por ejemplo, que hasta el día de hoy, ¿no es cierto?, son particularmente motivo de discusión y de preocupación, son, por ejemplo, en el caso de la bioética, los temas relacionados con el aborto, la eutanasia, la protección de los seres humanos, de los animales en la investigación, en el ámbito social el racismo, el sexismo, los riesgos que se pueden aceptar en el lugar de trabajo y cuáles no, la corrupción en la política, los abusos económicos, la libertad de información contrastada con el derecho a la honra, al buen nombre, la destrucción del medio ambiente, ¿no es cierto?, que es un tema que hoy en día está particularmente agudo en la discusión social, etcétera. Son muchos temas que requieren de un estudio especial, de una orientación particular y de un conocimiento específico respecto de las cuestiones. Ahora, cada una de estas aplicaciones de la ética tiene sus propias exigencias morales, tiene sus propios valores específicos, tiene sus propias características. Y entonces,
justamente de eso se va a hablar después cuando en el libro podamos examinar los distintos capítulos que abordan justamente temas específicos de la ética médica, de la ética del desarrollo, la ética ecológica, la ética económica, etcétera, la ética de las profesiones. Y me gustaría ahora, a propósito de la ética de las profesiones, aclarar un punto que también suele confundirse. Cuando se habla de la ética de las profesiones, por lo menos en este libro, y así es como normalmente se debería hacer, hay que distinguirla de lo que se conoce como la deontología profesional, o de los códigos de ética que suelen exhibir las distintas profesiones, ¿cierto? Los códigos de ética periodística, por ejemplo. Entonces, cuando se habla de deontología profesional, se habla de los deberes, de las reglas, de las obligaciones que son propias y que son exigibles también en una profesión, ¿no? Normalmente se traducen en códigos de ética de determinada profesión. Entonces, cuando se habla de la ética de una profesión, nos preguntamos por la relación que tienen los deberes, las normas, las reglas de esa profesión, cómo se relaciona eso con los temas éticos generales, como la conciencia personal, el bien, los valores o los ideales de una vida plena. Ahora, estos dos aspectos, digamos, el aspecto que tiene que ver con las normas, con las reglas de las profesiones, y por otra parte, las consideraciones más generales que tienen que ver con los valores, los bienes, las prácticas, las virtudes éticas, no son cosas que estén contrapuestas, que estén enfrentadas. Simplemente son ámbitos complementarios. Siempre las normas, las reglas, los deberes son necesarios en una profesión, pero están al servicio de algo que es más amplio que esa sola profesión. Están al servicio de bienes humanos fundamentales que le dan sentido, que lo hacen, que lo justifican de una manera que va más allá del mero ejercicio de esa determinada profesión. En este punto, en el libro se recuerda una distinción, una analogía, un ejemplo, una imagen que ofrece el filósofo francés contemporáneo Paul Ricoeur, que hace la analogía del cauce de un río, dice, para describir las normas de una profesión. Es como el cauce de un río, ¿no es cierto?, que corre, y dice, bueno, una cosa es el río que corre, corriente arriba y corriente abajo, y uno podría decir que corriente arriba del río de las normas, de las reglas de la profesión, podemos preguntarnos por el origen, por el sentido, por la fuente de la que emanan esas normas. Y esa es una pregunta ética, ¿no? La ética está, ¿no es cierto?, en el origen, en el sentido, en la fuente de la que brotan las normas de una determinada profesión. Y corriente abajo, cuando ya no vamos al origen, sino que más bien hacia donde van las normas, está la aplicación. La aplicación, ¿no es cierto?, por parte de aquellos profesionales que tienen que tomar decisiones en determinados contextos, circunstancias, situaciones, ¿no es cierto?, que son cambiantes y que obedecen a una cierta práctica profesional, ¿no es cierto?, que es distinta según cada profesión. Y a propósito de la práctica, también es importante hacer referencia a ciertas características de la práctica profesional, ¿no es cierto?, que está implicada en estas consideraciones éticas. Por práctica se entiende una actividad humana cooperativa, una actividad humana que está establecida socialmente de modo cooperativa para realizar fines que son, por una parte, y sobre todo, bienes internos a esa práctica. Toda práctica, cualquiera que sea, tiene sus propios bienes internos, es decir, los objetivos que son específicos de esa práctica. Toda profesión tiene una actividad específica, ¿no es cierto?, que busca realizar los bienes que son propios de la práctica. Por ejemplo, en el caso de la medicina, ¿no es cierto?, se trata de sanar, ¿no es cierto?, se trata de contribuir, ¿no es cierto?, a enfrentar desafíos como el que tenemos hoy en día con la pandemia, ¿no es cierto? En otras prácticas, qué sé yo, la práctica económica se trata de producir riqueza, pero también dar trabajo, también contribuir, ¿no es cierto?, a satisfacer necesidades básicas de la sociedad, etc. Toda práctica profesional tiene sus bienes internos, sus bienes inmanentes, y además de esos bienes inmanentes que son propios de cada práctica, están también los bienes externos, que son los bienes que persiguen las personas que realizan esa profesión, ¿no es cierto?, que cada uno tiene sus propios intereses, más allá de los bienes de la práctica que realiza, ¿cierto? Unos quieren, qué sé yo, obtener dinero o fama por hacer muy bien su trabajo, ¿no es cierto?, etcétera. Son bienes externos, ser feliz, simplemente realizar aquello que me realiza vocacionalmente. Entonces, siempre hay que distinguir las prácticas de estos bienes internos, que son bienes que trascienden a la sociedad, que se aplican al conjunto de la sociedad, gracias a esa práctica social, a esa profesión que proporciona esos bienes,
y por otra parte los bienes externos, que son los bienes que persigue cada individuo cuando realiza esa práctica, ¿no es cierto? Y que también están susceptibles de un juicio ético. ¿Qué más quiero decir? A ver, otra cosa importante respecto de este libro, que vale la pena mencionar en forma transversal, es que tiene una orientación. Los autores, los editores del libro, Adela Cortina y Mauricio Correa, fue justamente el gran impulsor dentro de los 3 decanatos de las éticas aplicadas. Entonces, él llegó desde España, de Valencia, después de haber estudiado con Adela Cortina, lo contratamos en la Universidad Católica para que impulsara las éticas aplicadas. Y Mauricio Correa, como buen alumno de Adela Cortina, sigue también la orientación que tiene la mayoría de los autores, directa o indirectamente, de este libro. Es una ética de tipo comunicativo o dialógico. La ética comunicativa o dialógica, que es la que orienta, como digo, todas estas formas particulares de ética aplicada, es un tipo de ética que fue desarrollada en Alemania en las últimas décadas del siglo XX por 2 filósofos alemanes, Karl Otto Appel y Jürgen Habermas, pero al que después Adela Cortina, la editora de este libro, junto con Mauricio Correa, también le dio su propia orientación, le dio su propia novedad. Voy a referir muy brevemente a eso para terminar esta parte de la exposición. ¿De qué se trata? ¿Qué es lo que pretenden Appel y Habermas, y con ellos Cortina agregándole otras cosas, con esta ética dialógica o ética comunicativa? Se trata de reorientar el paradigma, el modelo de la filosofía, desde una filosofía que está centrada en la conciencia más bien monológica, la conciencia individual del filósofo que piensa con su cabeza, a una filosofía intersubjetiva, una filosofía de la comunicación, donde a partir del hecho de que no existen consensos en materia de ética, o sea, hay muchas diferencias, hay muchas corrientes éticas en pugna, no existe una sola manera de entender la ética, entonces es necesario buscar acuerdos, ¿no es cierto? Para vivir, para tener una convivencia razonable en la sociedad, es necesario buscar acuerdos. Y esos acuerdos justamente se buscan mediante ciertos procedimientos que tienen que tener en cuenta, en primer lugar, el derecho de todos quienes son afectados o a todos a quienes les importan esos acuerdos sociales, que puedan participar sin ser excluidos de la discusión y que puedan participar sin ser tampoco coaccionados, sin que se les imponga una cierta manera de ver las cosas. Entonces es una ética comunicativa o dialógica que busca llegar a ciertas normas generales, lo más universales posibles, sobre la base de métodos de diálogo, de comunicación, de entendimiento mutuo. Ahora, en general, Appel y Habermas, como buenos alemanes, le ponen más énfasis a los argumentos racionales. En cambio, lo que hace Adela Cortina es que, asumiendo esto, estando de acuerdo con esta perspectiva, ella le da también un toque distinto al que ella ha llamado la ética cordial. La ética cordial es un complemento, es un avance reciente que Adela Cortina, con su escuela en Valencia, en la Universidad de Valencia de España, ¿no es cierto?, le agrega a la búsqueda de los argumentos, a la búsqueda de encontrar acuerdos, más allá de cualquier forma de imposición de normas morales, ella le agrega también la dimensión que ella llama del corazón, una ética cordial. Cordial viene justamente del latín y significa ética del corazón. Y eso quiere decir que no basta con conocer las normas, no basta con fundamentarlas, no basta con explicarlas, no basta con ponerse de acuerdo teóricamente, sino que también es necesario interiorizarlas, degustarlas, sentirlas como positivas, estar motivado por las normas. Entonces, y contagiar de alguna manera a otros con ese gusto por las normas, por esa dimensión afectiva. Entonces, lo que hace Cortina es romper el abismo que tradicionalmente existe entre la razón por un lado y las emociones o los sentimientos por otro lado, ¿no es cierto? Y trata de calar, ¿no es cierto?, que las razones de alguna manera calen también en las personas, de una manera que les diga algo, ¿cierto?, que las comprometa, que las haga sentirse efectivamente interpeladas emocionalmente también, ¿no es cierto?, porque no basta con conocer, sino que también hay que valorar, hay que sentir como algo valioso y digno de ser defendido las normas morales. Bueno, sobre este aspecto de la ética cordial hay algunos capítulos en que se hace referencia a ello. Me parece que estoy más o menos en el límite de mi tiempo, así que voy a dejarlo aquí y seguirá, me parece que sigue después de mí el profesor Olof Page. Sí, gracias. Muchas gracias, Mariano.
Bueno, gracias Mauricio también por la invitación a comentar el libro. Mariano ha hecho una muy buena, digamos, mapa conceptual, creo yo, ¿no? Con algunas de las distinciones que son relevantes tener en consideración para quien se aproxima por primera vez a un libro como este, ¿no? Aunque más de alguna vez en la vida, todos nosotros, por supuesto, nos hemos visto expuestas a razonar moralmente acerca de cuestiones concretas, ¿no? Que de alguna u otra manera nos han tocado vivir directa o indirectamente. En cierto sentido, la ética aplicada tiene mucho que ver también con eso. Ciertamente en este plano mucho más elaborado, con argumentos, con teorías detrás, ¿no? Pero es muy cercana en el sentido de que tiene que ver directamente con la experiencia humana en sus múltiples dimensiones. Yo creo que este libro eso lo refleja muy bien. O sea, si hubiera una buena razón para darle a los lectores y lectoras para leer este libro, yo creo que tiene que ver con el hecho de que van a poder tener una muy buena visión general acerca de las temáticas centrales de las cuales se puede ocupar la ética considerada como ética aplicada, ¿no? Hecha todas las salvedades que ya hizo Mariano cuando saludó el concepto. Entonces vemos cómo en este libro los autores españoles, la mayoría, también tenemos a chilenos, entre los cuales está el propio Mauricio, que tiene un muy interesante artículo sobre la ética de la ciudad, y también Álvaro Ramis, sobre ecología, da una mirada amplia y diversa sobre temas, ¿no? Distintos, de los cuales a lo mejor muchos de ellos, las personas que poco se relacionan con esto podrían sorprenderse, creo yo, positivamente, ¿no? Que hay un artículo sobre ética del humor, sobre ética del deporte, por ejemplo, sobre ética de la ciudad también. Uno suele asociar la ciudad primordialmente con la arquitectura y con el urbanismo, por ejemplo, pero que hay una ética respecto de esto y que tenga que ver con muchos aspectos de la dimensión de la ciudad, lo hace también algo particularmente interesante. Que hay una neuroética, salió en las noticias hoy y ayer también, ¿no? Acerca de lo importante que sería, a propósito de este momento constituyente que estamos viviendo, la cuestión de los neuroderechos. Bueno, aquí encuentran ustedes un interesante artículo escrito por la misma Adela Cortina sobre neuroética. La ética del deporte, algo que con lo cual cierta familiaridad podemos tener, ¿no? Porque vemos en general deporte de diferente tipo, digamos, y más de alguna ocasión nos ha tocado ver cómo se hace trampa, a lo mejor en alguno de estos deportes, y lo reprochable que nos parece, y lo heroico que nos parece a veces también el acto que a veces una deportista o un deportista realizan al borde de sus fuerzas, y un larguísimo etcétera. Tenemos ética y economía, esto ya es más parte de la tradición, diría yo, de la ética aplicada. O sea, tenemos dimensiones que están más instaladas y otras que están menos instaladas. Y este libro creo que aborda equilibradamente eso. Y eso lo hace muy instructivo, creo yo. Permite ofrecer un buen panorama. Respecto de las dimensiones más instaladas, como la bioética, quizás como también la ecología en su dimensión ética normativa, la ética y la economía también, como cuestiones más instaladas, incluso la ética y la empresa. Y menos, como decía, dimensiones que tienen que ver con la reflexión aplicada de la ética en torno a cuestiones como la empresa, el deporte, el humor, la neurología, neurociencia, los neuroderechos, la ética de las profesiones, un poco menos. En fin, entonces hay una variedad de temas súper interesantes. Hay un buen equilibrio entre aquellos que son parte ya un poquito más instalada de la tradición y aquellos que no, ¿no? Que son más recientes, que requieren de un mayor desarrollo, y eso lo hace particularmente atractivo, y sucederá esto constantemente, ¿no? Porque el mundo velozmente nos presenta desafíos distintos. Hace 20 años podría haber parecido absolutamente ridículo hablar de neuroderechos, y hoy en día lo parece menos, por supuesto. Entonces, eso da cuenta de lo importante que es, creo yo, que nos mantengamos alertas filosóficamente respecto de estas cuestiones. Y aquí paso, porque me gustaría que pudiéramos conversar con el editor, ciertamente, tenemos un límite de tiempo que hay que respetar, a destacar algunas cuestiones muy generales simplemente, que son tres, algunas de ellas ya las ha tocado Mariano. La primera es que a mí como, digamos, y como
bueno, no solo como a mí, sino que como también Mauricio y Mariano, tenemos esta pasión por la filosofía. Un libro como este muestra muy bien la importancia que tiene la filosofía como disciplina, la reflexión filosófica, la dimensión pública que tiene. Y yo creo que es algo que no debemos olvidar nunca. Podemos traer esta imagen de quien hace una filosofía, como en algún momento también mencionó Mariano acá, ¿no? Solo para sí y pensando de cuestiones que aparentemente parecen desconectadas del mundo, ¿no? Pero en realidad no es tan así. Incluso aquellas que parecen muy desconectadas en realidad no lo son tanto. Y también tenemos una disciplina, diferentes dimensiones de nuestra disciplina que se acercan bastante al quehacer, a la praxis humana. Y la ética aplicada es una de ellas. Y me produce a mí alegría y satisfacción que los demás puedan ver en qué sentido la filosofía y la reflexión filosófica es una cuestión de la que no podemos carecer. Entonces, ética aplicada quiere también mucho decir ética pública, en el sentido que los temas que se tocan son temas de interés público, abiertamente. Y entonces, en ese sentido, la cuestión del diálogo, de los consensos, es extremadamente relevante, porque en esta época que vivimos damos por un hecho, y así creo que debe ser, el pluralismo que existe respecto de, ¿verdad? Nuestras nociones del bien, de lo justo, lo injusto, lo bueno, lo malo, quién cree, quién no cree. Entonces, tratar estos problemas más este hecho del pluralismo hace que el desafío sea particularmente complejo, pero muy interesante. Y de allí la importancia de buscar acuerdos, de buscar consensos, desde estas diferentes posiciones. Porque la ética aplicada no quiere solo declarar cuestiones teóricas, sino que ofrecer de alguna manera criterios de acción para poder orientar y lidiar con estos que son muchas veces problemas muy acuciantes. Bueno, dicho esto, yo creo que el tiempo que nos queda sería muy bueno poder aprovecharlo conversando con Mauricio y probablemente, Mauricio, si me lo permite, me gustaría empezar con una pregunta muy general para que los lectores y las lectoras puedan escuchar de ti, que eres uno de los editores y también una persona que se ha dedicado hace ya tanto tiempo a esta dimensión del pensar filosófico. ¿Cómo es que se hace esta cuestión de la ética aplicada? Porque no hay una sola manera. Aquí ya Mariano esbozaba la aproximación que parece caracterizar, ¿no?, a todos o casi todos quienes participan de este volumen. Pero visto y considerando que pudieran haber otras maneras de hacerlo, ¿no? ¿Cómo le explicarías a alguien que se acerca por primera vez a esto cómo es que se hace ética aplicada? Simplemente uno tiene principios en la cabeza y luego los pone y los aplica a temas controversiales, o no. Porque, y esto agregando algo, con esto cierro completamente, a la luz de lo siguiente, el libro muestra muy bien cómo este recorrido, cómo la ética aplicada que parte, uno podría decir, básicamente desde la bioética y la ecología también, como disciplinas bastante fundantes, creo yo, en ese ámbito, pero luego se expande mucho más, ¿no? Entonces ya la ética aplicada no es solo bioética, sino que es todo lo demás que hemos dicho ya. Entonces, ¿cómo en relación con todas estas otras cuestiones, ¿no?, el humor, el deporte, la empresa, la economía y un largo etcétera, cómo se hace cuando uno reflexiona éticamente acerca de esto? Mauricio. Oye, gracias, Olof. Bueno, yo quiero primero que todo agradecerle a ustedes dos, a Mariano y a ti, esta generosa disposición para acompañarme y a Adela Cortina en la distancia, que en estos momentos debe estar descansando en su casa en Valencia, de lanzamiento de nuestro libro. También agradecer a Ediciones UC. Ediciones UC ha hecho con el equipo un excelente trabajo y a nombre de Adela, de todos los que colaboran en el libro, tú has mencionado a Álvaro Ramis de Chile, también está Juan Pablo Faunde, también de la Universidad Católica de Valparaíso, que también han colaborado junto con estos otros colegas españoles muy reconocidos cada uno en sus campos, porque cada uno escribió en el libro en los temas que ha dedicado bastantes años de estudio e investigación. Claro. Así que vaya mis agradecimientos, digamos, eso es lo primero para quienes corresponda.
hace una importante pregunta, digamos, ¿no? Porque hay varias cuestiones. La ética es antigua, la gente ya lo sabe, digamos, ¿no? Sócrates, Aristóteles, Platón, y la lista puede seguir hasta nuestros días, es una lista interminable. Pero sucede que en la primera mitad del siglo XX, como usa la expresión, me encanta la expresión de un filósofo alemán, Matthias Kettner, en la primera mitad del siglo XX los filósofos estaban en otra, digamos, no se habían fumado nada, pero estaban en otra, estaban en lo que él dice, en el nirvana de la irrelevancia social, digamos, ¿no? Estaban entre ellos elucubrando sobre un montón de cuestiones, digamos. En esos momentos, ustedes saben perfectamente, ¿no? Dominaba la filosofía analítica, la filosofía del lenguaje, que se transformó que transformó la ética, por si acaso, en una ética del análisis del lenguaje moral. O sea, se hablaba de qué significa bueno, pero no de las prácticas que traducen lo bueno o lo justo. Entonces, estaban en este nirvana, digamos. Pero la realidad no camina de la mano de la dedicación de los filósofos o las filósofas, digamos, ¿no? Claro, la realidad sigue su curso y como ustedes lo han dicho espectacularmente bien, la realidad comienza, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, ya gestándose en la primera mitad, pero comienza a ponernos ante problemas nuevos y para los cuales no tenemos una inmediata respuesta en el ámbito moral. Y esta es la gran cuestión, ¿ya? Y hay que recordar que la primera gran cuestión que empieza a reclamar la realidad es la cuestión ecológica. Es la primera cuestión. Siempre se habla de la bioética, de la biomedicina, cuando en realidad, históricamente, con base documentada, el primer campo que estalla en términos éticos es la ecología. Y fíjate tú que aquí aparece un segundo elemento importante, muy importante. Las preocupaciones éticas surgen como reivindicación, no por voz de los filósofos o las filósofas, sino por la voz de quienes pertenecen a otros campos del conocimiento y a otros campos profesionales. Claro. De hecho, al hablar de la ecología, ¿ya? Tenemos que recordar el tremendo legado de Aldo Leopold, de un ingeniero forestal, ¿ya? Que publica este famoso librito al año siguiente de haber fallecido. En 1949 se publica su librito, él fallece en el 48, a Sun County Almanac, donde aparece un capitulito del libro que yo le aconsejaría a la gente que nos escucha que lo lea, digamos. Ética de la Tierra. Fíjate, estamos hablando de 1949. Y lo escribe en un contexto que podemos llamar de crisis ecológica, hoy día ya una auténtica debacle, un colapso ecológico, el que nos toca a nosotros en el 2020, pero que en aquel momento en la crisis ecológica, ya en el 49, un texto profético, y ahí van surgiendo, fíjate tú, la ética ecológica, la ética del medio ambiente, fíjate, los filósofos y filósofas comienzan a tomar oídos de estos temas, y aquí comienza a surgir lo que apunta a tu pregunta. Las éticas aplicadas se construyen sobre la base, primero, de un reclamo de la realidad, que nos pone ante nuevas problemáticas y que nos exige nuevas preguntas, o sea, nuevas respuestas, que no sabemos en principio cuáles son, y esto se logra a través de un diálogo interdisciplinar, que es intenso. Mariano ha mencionado cómo en la Católica, desde hace varios años, estamos trabajando en ingeniería, agronomía, construcción civil, arquitectura, y todo esto se hace sobre la base de un diálogo interdisciplinar. No es el filósofo o la filósofa quien llega ahí, toma, aquí te traigo los principios, aquí están los valores, y ya ponlos en la práctica y aplícalos. No. Se parte de las cuestiones éticas que nacen en cada realidad. Ponte en ingeniería, todas las cuestiones tecnológicas que hoy día derivan en cuestiones de inteligencia artificial, ya la ética de los datos, en informática, etcétera. En agronomía hoy día estamos con todo el tema de la sostenibilidad, y así podemos seguir con un largo, etcétera, de cuestiones tremendamente urgentes, ya, para el mundo actual. Yo quisiera decir en este contexto, para las personas que nos escuchan y que ojalá puedan leer el libro, que las éticas aplicadas tienen un lenguaje especial, ¿ya? No está escrito de manera que lo entiendan solo especialistas, ¿ya? El libro está escrito de una manera que es accesible a profesionales, a políticos, a gente de distintos campos, ¿ya? De hecho se utiliza mucho para los estudiantes de primer año también. O sea, es un libro que está escrito en un lenguaje, como es el estilo de Adela Cortina y que Adela nos ha transmitido a todos, digamos, un lenguaje filosófico
que reflexiona seriamente sobre las cuestiones prácticas, pero que lo hace accesible porque quiere dialogar, porque quiere comunicarse, porque sobre la base del entendimiento mutuo es que es posible el diálogo, el intercambio de ideas, de pareceres. Y el libro está escrito en ese tono, digamos, muy entre comillas, amable, no es la cosa esta abstracta que solo pueden entender filósofos y filósofas, ¿ya? Y que se convierte al final del día en un monólogo. Entonces, esta es más o menos la cuestión de las éticas. Mauricio, si me permite, Mariano, una pregunta muy cortita a propósito de esto último que señalaba Mauricio de la escritura, ¿no? Del lenguaje. Y de cómo está escrito, y eso es muy cierto, ¿no? El libro está escrito en un lenguaje muy sencillo, porque yo creo que es un componente muchas veces esencial de la propia reflexión de las éticas aplicadas, ¿no? De lo contrario, y signo distintivo de su carácter interdisciplinario, que yo creo que es un punto central que hay que relevar con muchísima fuerza. Esto de que la diversidad en la formación es muy importante. ¿Dirías tú también, o en qué sentido dirías, porque yo creo que la respuesta es sí, que este libro también contribuye mucho a poder instalar en el ámbito hispanoamericano, latinoamericano, la reflexión sobre las éticas aplicadas, que ha recibido una enorme, digamos, cantidad de trabajo, análisis en el mundo anglosajón de manera preponderante, no únicamente, por cierto, ¿no? Pero no tanto probablemente, si lo comparamos con eso, en el mundo hispanohablante, ¿no? Entonces, esto podría ser, creo yo, también un aporte en esa dirección. Sí, ¿puedo complementar eso? Porque sí, por favor, Mariano. La pregunta mía tiene algo que ver con eso también, porque tú eres coordinador, Mauricio, de una red latinoamericana de ética aplicada. De hecho, has tenido en estos días un seminario internacional muy interesante, también con gente más allá de América Latina, pero la red en principio es latinoamericana. Y me gustaría porque el tema actual, el desafío que nos presenta ahora la realidad, como tú dices, ¿cierto? Hay que partir de los desafíos de la realidad, las interpelaciones, de las preguntas, de los problemas. El tema actual es la pandemia, ¿no? Y tengo entendido que justamente en esta red internacional latinoamericana, sobre la cual también, que tiene que ver con la pregunta que te hace también Olof, el tema de la pandemia ha estado como en el centro. ¿Hasta qué punto tú podrías relacionar las cosas que se dicen en este libro, o de qué manera las cosas que se dicen en este libro con esta pregunta actual, con este desafío acuciante que tenemos en este momento? Nos queda poco tiempo y las preguntas son interesantísimas, porque... No, tiene que explicarla de un poder de síntesis enorme. Sí, un poder de síntesis enorme, pero voy a ser extremadamente breve y remito a las personas que nos escuchan a cierta documentación. Primero, en términos amplios de ética, y podemos hablar de ética aplicada, pero como ha dicho muy bien Mariano, ética aplicada significa que la reflexión ética se refiere a ciertos campos específicos, ¿no? La economía, la política, el desarrollo, etc. En Chile estamos al debe, o sea, al debe. ¿No? Basta, y invito a la gente a que lea el informe de la Comisión Nacional de Ética Pública del año 1994, en el periodo de gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle. ¿Ya? La ética ha sido relegada a un papel secundario indirecto en Chile, fuera. Y luego tenemos el informe del 2015, el informe Engel, por la presidenta, convocado por la presidenta Michelle Bachelet, y que señala exactamente lo mismo. Los objetivos curriculares del aprendizaje esperado en la práctica no existen las condiciones, la organización, la cultura. Es decir, en Chile estamos al debe con la formación ética, ¿no? ¿Y cuál es el punto de esto? Que como dice la Cortina, el siglo XXI será ético o no será. Así de simple, esto lo ha dicho a inicio del milenio. Y por otra parte dice, el gran desafío del presente es que la ética llegue al poder. Es la cuestión más simple. Pero eso no es un buen intencionismo, digamos. Para eso hay que trabajar duro, intensamente, para poder ir generando una cultura moral, ¿ya? Que sea el reflejo de un acuerdo compartido dentro de una sociedad democrática y pluralista como la nuestra, digamos. Es un trabajo intenso y a mediano y largo plazo. Así que junto a la mano visible del Estado, la lógica del poder, junto a la mano invisible de la economía y la lógica de la riqueza, hay que recordarle a la gente, y es lo que recuerda este libro, oiga, no nos olvidemos de la mano intangible, que es la lógica de la justicia y la lógica de la vida buena. No podemos olvidarnos de esa mano intangible, porque sencillamente es la que entrega ese lubricante para que todos los otros sistemas jurídicos, políticos, económicos funcionen de una manera correcta o cercanas a una cierta rectitud o integridad moral. En este contexto, en Latinoamérica estamos en la misma. ¿Y por qué? Como decían ustedes, estos 3 días anteriores hemos estado en el simposio
de la Red Latinoamericana de Ética Aplicada, los problemas son transversales. ¿Okay? Mariano, los problemas son transversales, es curioso esto, ¿cuáles son esos problemas transversales? Recesión democrática, las democracias están en peligro en América Latina, ampliación de la desigualdad injusta, la pobreza, la violencia, y en especial la violencia de género, la corrupción y la impunidad, ¿sí? La ciudad también. Sí, todo lo que es la segregación urbana, la exclusión social. Oye, fíjate que todas estas realidades son transversales en tiempos de pandemia y se han agudizado, fíjate. Y se ha puesto, y ¿cuál es la gran cuestión? La gran cuestión es que empiezan a echar en cuestión, ¿ya? A ponerse en tela de juicio nuestras grandes conquistas éticas que hasta ahora permanecen en la penumbra de las puras declaraciones. Las grandes conquistas éticas, que a propósito está en el artículo 1 de nuestra Constitución de la República, que es el reconocimiento de la igual dignidad de toda persona humana y el respeto irrestricto a sus derechos fundamentales. Fíjate tú. Oye, eso es una declaración, pero aparece en la sombra de la declaración. Tenemos que encarnarla en las prácticas sociales, institucionales, gubernamentales, educativas, etcétera. Y también en cuestión, por supuesto, esa gran otra conquista ética que hemos logrado, que es la del cuidado y el respeto del medio ambiente, de nuestro hábitat, de nuestra casa común, y también de toda la rica diversidad, ¿no?, que habita en ella. Todas estas conquistas éticas que han sido el logro de aprendizaje moral de la humanidad, hoy día, en pleno contexto de pandemia, están precisamente en cuestión. Quiero decir que este libro es un insumo, si se puede llamar de alguna manera, para los tremendos desafíos que nos vienen en este periodo de pandemia, pero sobre todo en los tiempos post-COVID-19, donde el mundo ya no será el mismo, ¿ya? No sabemos si será mejor o será peor, pero lo que sí está claro es que no será el mismo. Y así que en medio de la incertidumbre en que nos encontramos, el libro ofrece una especie de brújula, de orientación, porque la ética aplicada no le dice a la gente lo que tiene que hacer, no es una lista de mandamientos, es orientación, es una brújula para hacia dónde debemos orientar todos nuestros desafíos, encarnar todas nuestras energías morales, ¿ya? Que van a ir, obviamente, enriqueciendo todas nuestras capacidades técnicas, profesionales, ¿ya? Que van a requerir, que van a exigirse, ¿no? En un periodo post-COVID-19. Así que es muy cierto, ¿no? Que el tiempo post-COVID-19 va a requerir de todas nuestras energías éticas. Y el libro es un insumo para eso, digamos, ¿no? Por eso invito a la gente a que pueda leerlo, ¿ya? No para leer, no para que encuentre una prédica, sino para que encuentre orientaciones y una brújula para el mundo que estamos y el que se nos viene encima. Ciertamente, sin duda alguna. Y también para que encuentre, creo yo, se ve muy clara aquí, claramente en acción, cómo puede uno pensar ciertas cosas, ¿no? Porque no está claro cómo hay que hacerlo muchas veces, ¿no? Sobre todo en cuestiones que son menos evidentes o intuitivas, y el libro lo muestra muy bien. ¿Qué sería pensar éticamente, filosóficamente, una cuestión tan concreta como la ciudad, por ejemplo, como el deporte, como la empresa? Bueno, más habituados estamos a las otras cosas que ya mencionábamos, la ecología, en fin, y la misma economía también, y la bioética también. Entonces, no solo ofrecer criterios orientadores, diría yo, que ciertamente es una cuestión muy importante, sino que también mostrar cómo se hace, ¿no? O se puede hacer algo como esto, que como digo, no es evidente. Las distinciones, los conceptos, las categorías. Este libro es muy formativo también en ese aspecto, sí, y ofrece buena bibliografía, creo yo, para que quien esté interesado o interesada pueda luego continuar más o menos, ¿no? Pensando acerca de estas cosas y vea que hay harto atrás también, ¿no? Y que hay harto por hacer al mismo tiempo. O sea, y que la gente sepa también que no es un libro adoctrinador, porque a veces existe el prejuicio, dice, la Universidad Católica van a salir con quién sabe qué cosa. No, es un libro absolutamente abierto, ¿no es cierto? Que, como dice Olof, lo que procura es ayudarnos a pensar de una manera interdisciplinaria, intersubjetiva, buscando acuerdos donde no los hay, reconociendo aquellas bases en las que sí puede haber acuerdos y tratando de darnos una orientación en este mundo tan convulsionado en el que nos encontramos actualmente. Pero en cualquier caso, nada de adoctrinamiento ni de imposición de ninguna índole. Bueno, aparecí yo porque lamentablemente se nos acabó el tiempo, quedó mucho por conversar.
Así que solo me queda agradecerles, agradecerte Mariano, agradecerte Olof, Mauricio, por haber estado hoy con nosotros. Y les recuerdo a todo el público que el libro que acabamos de lanzar, Ética aplicada desde la medicina hasta el humor, se encuentra de edición UC, exactamente ahí lo está mostrando Mariano, ahí lo están mostrando todos muy bien. Se encuentra disponible en la página web de la editorial, www.ediciones.uc.cl, en las principales librerías del país y también en el stand de venta que está dentro de la plataforma FAS. Solo me queda invitarlos a todos a que sigan participando en el Festival de Autores de Santiago, que dura hasta mañana. Muchas gracias, buenas tardes. Chao, muchas gracias. Que estén muy bien. Adiós. Chao, chao.